Hola a todos, ¿cómo les va? Gracias por darle play a este video. Mi nombre es Hernán Mentasti y este espacio es Religiosamente Incorrectos. Hoy vamos a empezar una serie nueva de enseñanzas que tienen que ver con el cristianismo y el liberalismo. Vamos a tratar de ir demoliendo mitos que muchos creyentes y no creyentes tienen respecto de que el cristianismo, si bien su ejercicio práctico, su acción, eh, representa el amor al prójimo, en realidad vamos a ver también que es mucho más que eso y que es compatible con el liberalismo porque el cristianismo no es opuesto a la noción de individuo, ¿sí? Si bien tal vez posiciones extremas pueden llevar en el liberalismo a una actitud demasiado individualista, o egoísta, eso forma parte más de la naturaleza humana y no tanto del liberalismo como filosofía política y económica. ¿Sí? Entonces, bueno, si querés acompañarme en este primer video de la serie, vamos a ver el contrato de Dios con Adán y Eva. ¿Sí? En el primer capítulo del Génesis dice que Dios nos creó, ¿sí?, a imagen de Dios y con funciones similares a las de Dios. O sea, siendo este Dios creador quien dio la orden al ser humano de ser fructíferos y multiplicarnos, ¿sí? También nos dio el dominio de la creación y nos delegó a los seres humanos la tarea, en realidad a los seres humanos reflejados en Adán y Eva, ¿sí? Toda la humanidad estaba contenida en Adán y Eva, pero les dio la orden directa a ellos de eh, cuidar y labrar el jardín del Edén, ¿sí? Te hago un paréntesis: Edén en hebreo, en el hebreo antiguo en el que está escrito la Biblia, en sus idiomas originales, eh, tiene una acepción que significa y que tiene matices como deleite, placer o conexión con el cielo, con lo cual esto nos permite inferir que ese momento de Adán y Eva en realidad era una existencia ideal tanto en lo terrenal como en lo espiritual. ¿Por qué? Porque tenían deleite y placer, pero a la vez también tenían una conexión con el cielo. ¿Sí? Y digamos, debería ser uno de los objetivos existenciales del ser humano, desarrollar la espiritualidad, que en nuestra sociedad posmoderna eh, y materialista, mucha gente lamentablemente lo ha hecho a un lado. Pero bueno, vamos a ver entonces el punto número uno: libertad y propiedad privada en la historia de Adán y Eva. Bueno, en primer lugar, vemos que el ser humano tiene una naturaleza espiritual. Eso quedó claro cuando Dios sopla su aliento de vida en el ser humano después, en Adán, después de haberlo formado. Eh, o sea que además de esa naturaleza biológica, cu- por haberlo hecho de la tierra, ¿sí?, tiene también esa naturaleza espiritual. Ahora, en esa naturaleza, eh, digamos, eh, bipartita, es decir, tierra y cielo, materia inmaterial o espiritual, ¿sí? Vemos que Dios le da libertad, ¿sí? Y con ello la capacidad de elección. ¿Y por qué les afirmo esto? Algo yo ya les adelanté en una réplica que hice al genio de Santiago Alarcón en, de Rincón Apologético, respecto de que Dios, después de darle a Adán la tarea de realizar la primera labor de ciencia en el jardín, que es la taxonomía o la clasificación de todos los animales que Dios había creado antes de Adán, ¿sí?, Dios también le dio después la capacidad de elección, el libre albedrío, cuando le dio el mandamiento de: te pongo el árbol del conocimiento del bien y del mal en el medio del jardín y te pido que no comas de su fruto, ¿sí? O sea, le ordenó que no comiera del fruto, porque, y le advirtió, porque el día que comieras del fruto vas a morir. Después, todos conocemos la historia de que Adán y Eva comieron del fruto. Después vamos a ver que en realidad Eva no fue tan culpable, pero esto es materia de otro análisis, de otro video. Eh, Cuando tomaron esa decisión y se les abrieron los ojos, ¿sí?,
lo quisieron hacer para ser con la creencia o con la convicción de hacerse iguales a Dios. Pero bueno, volvamos al tema de la libertad y la propiedad privada. Punto número uno, tenemos la libertad, ¿sí? En esa decisión, en ese libre albedrío. Adán y Eva tenían que elegir obedecer a Dios. No eran autómatas que obedecían a Dios porque sí, porque Dios los habría creado y punto, sino que Dios les dio la libertad para que ellos pudieran elegir amarlo a Él, para que pudieran elegir obedecer sus lineamientos y sus preceptos para la vida aquí en la tierra, ¿sí? Sin embargo, Adán y Eva no lo hicieron. Em, este es el motivo fundamental por el cual el ser humano, en su constitución, en su naturaleza, en su interior, siempre tiene un grito sagrado de libertad que va a empujar por salir cuando se enfrente a tiranías, a totalitarismos, a religión tóxica o cualquier otra imposición que pretenda apagarlo. Es algo con lo cual Dios inherentemente nos creó, el deseo de libertad. Y digo grito sagrado inspirándome también en nuestro himno nacional, ¿no? Que trata la libertad como algo, como un grito sagrado. Bueno, cuando Dios le da ese dominio de la creación al ser humano, también le está otorgando la posesión de una propiedad que debe administrar con un propósito determinado. Ese propósito, ¿cuál era? Extender las características de ese jardín del Edén a todo el planeta a través de la descendencia. ¿Sí? O sea que no solo tenían que fructificarse y tener descendencia, sino que además esa descendencia tenía que replicar lo que Dios les había dado a Adán y Eva en el jardín del Edén. Esto nos lleva al segundo punto, que es la vocación y la libre empresa presente también en la historia de Adán y Eva. ¿Cómo? Bueno, cuando le da esa orden de ser fructíferos y multiplicarse, no solamente estaba aludiendo a la procreación de la especie, sino que también incluye esta orden, este mandamiento que Dios les da a Adán y Eva, el desarrollarse y cómo a través de la búsqueda de propósito y el sentido de la existencia. ¿Y cómo? Dominando la creación. ¿Y cómo dominan la creación? A través de la tarea, en este caso de la labranza y cuidado del jardín, ¿sí? Que no incluía una tarea rural o botánica, porque esto también es una simbología, eh, una metáfora, ¿no? Sino que muestra la necesidad del trabajo, ¿sí? Como forma de crecimiento personal, de desarrollo de talentos y habilidades. ¿Para qué? Para cumplir con el objetivo final, sí que tenía Dios, que era reproducir el gobierno y la soberanía de Él, o sea, que el gobierno y la soberanía de Dios en el cielo se reprodujera acá en el ámbito planetario de nuestro planeta, valga la redundancia, llamado Tierra. ¿Sí? Em, bueno, para lograr estos puntos también era necesario desarrollar el liderazgo, obviamente, porque si no, a la descendencia también le tenés que enseñar, le tenés que hablar, tenés que desarrollarla para que ellos a su vez se conviertan en líderes que puedan continuar desarrollando a otros. Em, bueno, por ejemplo, en términos actuales podemos definir el liderazgo como esa habilidad, ¿no? De una persona para influenciar a otras en la obtención de metas u objetivos, pero en términos constitutivos del ser humano primigenio, de ese primer ser humano que hubo representado en Adán y Eva, se trataba de la habilidad de inspirar a otros a realizarse a sí mismos, ¿sí? Y también convertirse en líderes que inspiren a las generaciones siguientes en un ciclo de mejora continua. Si la mejora continua es algo que para nosotros, para la humanidad, lo hemos descubierto a partir del liberalismo y la revolución industrial, pero que fue redescubierto por el management o, digamos, puesto de moda por el management recién en las últimas décadas. ¿Sí? Es algo que la mejora continua es algo post Segunda Guerra Mundial, es algo que se empezó a masificar en las organizaciones. Ahora, cuando avanzamos en la narrativa,
del capítulo y de la historia de Adán y Eva, vemos también que el ser humano resuelve unilateralmente el contrato. Al comer el fruto del árbol prohibido, lo que hace es desobedecer a Dios, se produce la caída. Si después esto tiene un montón de consecuencias emocionales, de valía propia y demás que afectan al ser humano, inclusive hasta el día de hoy. Eh, pero bueno, ese errar al blanco, ¿sí? Al haber elegido mal, lo que produjo fue que ese liderazgo original y la finalidad del trabajo fueran desvirtuados. Cuando Dios le dice a Adán, después de que los descubre, aunque en realidad Dios ya sabía lo que habían hecho y lo que iban a hacer antes de que los creara, pero bueno, eso es otra historia, eh, lo que vemos es que el trabajo, Dios después le describe en qué se iba a transformar el trabajo y iba a dejar de ser algo placentero y en conexión con el cielo para convertirse en algo que le iba a producir cardos y espinos y que iba a tener que con el sudor de su frente ganarse el pan de cada día, algo que en la sociedad moderna incluso hoy sigue siendo un argumento que pesa mucho sobre todo el sistema eh, que tenemos construido en nuestra sociedad. La primera consecuencia fue que en vez de dominar la creación, Adán y Eva empezaron a producir el dominio del hombre por el hombre, ¿sí? Representado en el sometimiento de Eva a Adán. El trabajo también, como les adelanté recién, se empezó a someter a presiones técnico-económicas, representadas por los cardos y los espinos y el sudor de la frente, eh, pero a pesar de todo, ¿sí? A pesar de toda esta historia trágica, el trabajo conserva hoy todavía los tres fines principales para los cuales Dios lo instituyó. Fíjense, producir algo de utilidad para el prójimo, porque la labranza y el cuidado del jardín eran también para producir, hacer crecer los frutos, todo lo que tenía, todos los bienes que había dentro del jardín los tenían que hacer multiplicar y crecer. Después, desarrollar la personalidad, porque el trabajo también ejercita la capacidad creativa del hombre. Y en tercer punto, cooperar indirectamente al bien común por la división del trabajo. Esta no era una tarea que Adán la iba a hacer solito o con Eva por el resto de la eternidad, sino que en la medida que cumplieran con su propósito de extender el jardín y multiplicar la raza humana, iban también a tener que verse en la necesidad de cooperar al bien común, que es también uno de los principios del liberalismo económico. Bueno, em, Dios dejó este principio, desde el principio, la libertad y la responsabilidad. Al hombre se la dio desde el principio, ¿para qué? Para que éste pueda llegar a ser pleno, llegar a la totalidad de todo el potencial que Dios puso en él. Pero bueno, el acceso al árbol del relato produce un corte en la relación con Dios y en el desarrollo interior. Entonces el ser humano se queda solo y tiene la responsabilidad de decidir por sí mismo lo que es bueno o lo que es malo por su propio entendimiento y su propia sabiduría. ¿Sí? La libertad de elegir permanece, pero ya no cuenta con esa conexión al cielo para tomar la mejor decisión. Entonces siempre las decisiones a partir de ese momento son imperfectas porque se toman con información incompleta. ¿Sí? Y esto es algo que cualquier manager, cualquier escuela de negocios lo va a enseñar de esta forma porque no existen las decisiones tomadas con certeza absoluta. En materia de negocios, como calculo que no debe suceder en ninguna otra profesión, yo les puedo hablar de negocios porque es una de mis profesiones también. Y bueno, para ir terminando, ahí es donde se produce el clímax negativo de este relato, ¿sí? Si bien cuando se produce este corte de la relación con Dios y el hombre, ¿sí? Se corta el desarrollo del máximo potencial, la mente natural del hombre que ya había recibido el conocimiento de las cosas materiales y físicas, también el sentido de la moral y la ética,
escrito en su interior, la apreciación del arte, la ciencia y la cultura, ya no contaba con esa fuente de revelación perfecta que era su conexión con el cielo. El liderazgo natural fue desvirtuado en egoísmo, por eso se acusa al liberalismo de que es un sistema que produce gente egoísta, cuando no es así, porque está en la naturaleza caída del hombre ya el egoísmo, tengamos el sistema que tengamos. Por eso el cristianismo lo que nos ayuda, lo que nos anima es a activar la generosidad y la cooperación social, ¿sí? Eh, y bueno, y también se le corta, como dijimos anteriormente, esa fuente de revelación perfecta para tomar decisiones y elegir con sabiduría. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Eh, una cosita más que, bueno, esto lamentablemente llevó a que el hombre, en vez de dominar la creación, domine a sus congéneres. Por eso hay guerras, por eso hay hambrunas, por eso hay gente que está muy en la lona y que necesita ayuda, ¿sí? Eh, pero bueno, la buena noticia es que esto, a través del conocimiento del mundo espiritual y de una relación con Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Esto se puede restaurar en un proceso que, según la persona, puede ser más rápido, más lento y que lamentablemente lleva toda la vida, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegamos hoy, porque no quiero hacer el video más largo. Te agradezco por haber llegado hasta el final y te pido que te suscribas al canal, que también le des a la campanita para enterarte de las novedades, de los nuevos videos. Y también el último chivo que les quiero pasar es que si vos querés colaborar con este proyecto, con estos videos, lo podés hacer a través de comprar cualquiera de mis libros en amazon.com. Buscas Hernán Mentasti y te van a aparecer todos los títulos de los que dispongo publicados, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Chau, chau.